En este momento nos conectamos con la ciudad de Nueva York, en donde el canciller Ricardo Patiño interviene en este momento en el foro de la Organización de las Naciones Unidas. Escuchemos. De recursos naturales, pero a la vez condenados debido a las prácticas irresponsables, neocoloniales, de algunas transnacionales que han operado en nuestros territorios atentando contra los derechos humanos de nuestras poblaciones y contra nuestra riqueza natural. Desde el Ecuador y junto con varios gobiernos cuestionamos precisamente esta búsqueda del lucro sin límites. El ser humano y el ecosistema que necesita este ser humano para sobrevivir y vivir bien no pueden estar sometidos al capital, sino al revés. Es el capital el que debe someterse al bienestar de los seres humanos. Por más que disponga de billones de dólares, ninguna empresa puede estar por encima de la ley y de los derechos humanos y ambientales. El Estado tiene el deber de proteger en su territorio a los seres humanos y a la naturaleza, frente a los abusos cometidos por ciertas empresas transnacionales. La justicia debe primar en los litigios que oponen dichas empresas a los Estados. Desgraciadamente, podemos comprobar día a día que esto no es así, que estos deseos no se cumplen, que estos principios, como lo ha dicho Heraldo Muñoz al inicio de la intervención, no se cumplen. En los últimos años se han multiplicado las demandas de grandes multinacionales y transnacionales en contra de los estados ante tribunales internacionales de arbitraje. En 1996 se contaban 38 arbitrajes de este tipo. En el 2011 ya eran 250 procesos de arbitraje por año de este tipo. En la mayoría de ellos, los árbitros fallaron a favor de los intereses de las empresas privadas y en contra de los estados demandados, casi siempre estados del sur. No está de más resaltar que estos litigios millonarios amenazan la economía de los estados. Las condenas que resultan de estos arbitrajes suman cifras astronómicas. Lógicamente, las repercusiones de esas sentencias no son las mismas para los estados que para las grandes transnacionales en las pocas veces en que éstas se ven condenadas. Comparen, si no, el capital del que disponen empresas de este tipo y algunos estados. ExxonMobil dispone de 482.000 millones de dólares, es decir, una cantidad similar al presupuesto general del Estado francés para este año. Valores de las acciones de esta compañía. Royal Dutch Shell dispone de 467.000 millones de dólares en valores de bolsa de sus acciones, lo que supone 2.5 veces el presupuesto general de la nación argentina. Y así hay ejemplos por docenas. El Ecuador se enfrenta actualmente a la campaña difamatoria de una de esas empresas. Esa empresa es Chevron. Chevron dispone de 240.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Esto equivale aproximadamente a 7 veces, óiganse bien, 7 veces el presupuesto general del Estado ecuatoriano para el año 2012. Pero esta empresa, que fue condenada en el año 2011 a pagar 19.000 millones de dólares a los ciudadanos afectados por los daños ambientales y a su salud causados por Texaco, la empresa que compró en el año 2001, ha decidido emprender una campaña multimillonaria para evadir su responsabilidad y endosar el monto de su condena al Estado ecuatoriano, a los ciudadanos ecuatorianos. El caso es el siguiente. Desde 1964 al 1990, la empresa estadounidense perforó y operó 356 pozos de petróleo, abriendo para ello 1.000 fosas, sin ningún tipo de recubrimiento y de protección. En ellas arrojó residuos de todo tipo, principalmente petróleo, lodos de perforación y aguas tóxicas, que causaron daños ambientales inconmensurables y deterioraron la calidad de vida de los miembros de las comunidades locales. En total, vertió aproximadamente 80.000 toneladas
de residuos tóxicos, 80.000 toneladas de residuos tóxicos en la selva amazónica, contaminando así fuentes de agua dulce vitales para las poblaciones locales. La envergadura del daño causado es gigantesca. Al día de hoy permanece como el vertido tóxico más grande de la historia a nivel mundial. Solo esto supone un derrame 87 veces superior al protagonizado por British Petroleum en el Golfo de México en el año 2010. Desgraciadamente, los gobiernos anteriores no se preocuparon por el medio ambiente ni por el bienestar de nuestros ciudadanos. Frente a los masivos y evidentes daños ambientales ocasionados, solo pidieron a la empresa Texaco que limpiara apenas una mínima parte de las piscinas abiertas para la explotación. Texaco era la única responsable de los daños ambientales, como única operadora del consorcio, es decir, única empresa que explotaba el petróleo. Texaco se había comprometido a usar material seguro y de última tecnología para la reinyección de lo que se llama técnicamente las aguas de formación, es decir, esas aguas mezcladas con residuos tóxicos que salen cuando se extrae el petróleo. Precisamente Texaco patentó en esos años técnicas de reinyección segura, pero si bien las utilizó en los Estados Unidos, jamás las utilizó en el Ecuador. Prefirió usar técnicas obsoletas y verter residuos petrolíferos a los ríos de la Amazonía directamente en los ríos de nuestra Amazonía, antes de utilizar responsablemente algo de dinero en la seguridad del medio ambiente y de las poblaciones locales. Las pruebas siguen allí en nuestra Amazonía, todavía se pueden comprobar, quedan ahí como testigo vergonzante de la ignominia. Pero esto no es todo. Deben ustedes saber que Texaco ni siquiera ejecutó lo poco que se le había pedido que limpiara. Se contentó con tapar con algunas capas de tierra unas pocas piscinas y fosas que se había comprometido a limpiar, y ni siquiera tocó la mayoría de ellas. Esto es, no barrió la basura y la puso en su lugar, sino que le puso encima una alfombra, una capa de tierra para que no se viera. A pesar de esto, en el año 1998, el gobierno de Yamil Mahuad, y lo tenemos que denunciar con vergüenza, decidió firmar un acta de finiquito, liberando a Texaco de cualquier demanda que pudiera presentar el Estado en el futuro. Como lo ha dicho la representante de la Procuraduría, el Estado ecuatoriano. Nunca se limitó el derecho que asiste a los ciudadanos afectados para reclamar justicia ante una corte nacional o internacional. Por otra parte, Texaco, hoy Chevron, hizo lo imposible entre 1993, año en que los ciudadanos de las comunidades amazónicas presentaron la primera demanda en los Estados Unidos, y el año 2001, para lograr finalmente, que el juicio se trasladara al Ecuador. En esa época la empresa explicaba que las cortes ecuatorianas eran idóneas para conocer el caso y se comprometió a acatar la decisión que las cortes tomarían. Seguramente no esperaban perder. De hecho, habían ganado en el pasado varios juicios en el Ecuador. Y ahí sí la justicia era buena. Pero esta vez fue distinto. En el 2011, después de 9 años de trabajo, la Corte Ecuatoriana del Lago Agrio condenó a la empresa Chevron Texaco a pagar 9.600 millones de dólares a los afectados y a pedir disculpas. De no pedir disculpas en las siguientes 2 semanas, la cantidad a pagar se vería duplicada. Chevron Texaco se negó a pedir disculpas, por lo que la multa llegó a los 19.000 millones de dólares. ¿Qué ha hecho Chevron desde entonces? ¿Acaso ha buscado la manera de compensar, resarcir a las personas a las cuales perjudicó? No. Estimados y estimadas asistentes, en su lugar, Chevron ha demandado ya 3 veces al Estado ecuatoriano ante tribunales de arbitraje internacional. La razón es sencilla. Chevron no quiere aceptar, mejor dicho, Chevron no puede concebir el haber perdido un juicio frente a humildes ciudadanos ecuatorianos afectados por sus malas prácticas. Por si esto fuera poco, Chevron ha emprendido una campaña de desprestigio del Ecuador a gran escala, hay que decirlo, a escala planetaria.
gasta centenares de millones de dólares en cabildeo político y en propaganda falaz. Repite a quien la quiere leer y escuchar que la justicia ecuatoriana es totalmente corrupta y no escatima recursos para promover esta idea. No duda en ejercer presiones en el Senado y el Departamento de Comercio estadounidense. Lo hizo, por ejemplo, buscando que no se le renovaran al Ecuador las preferencias arancelarias derivadas del ATPDA y del Sistema General de Preferencias. Tampoco duda en publicar comunicados engañosos en todos los medios de comunicación a su alcance, y son muchos. Y lo peor es que los tribunales de arbitraje, contra toda lógica jurídica, aceptaron tratar el caso sobre la base del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones que el Ecuador firmó con Estados Unidos. Tratado que entró en vigencia recién en el año 1997, o sea, 5 años después de la partida de Texaco. El tratado no contemplaba ninguna cláusula retroactiva, como en general no las contempla. Pese a esto, los tribunales se declararon competentes. Un verdadero atentado a la seguridad jurídica, seguridad que tanto reclaman las empresas para invertir en nuestros países. Un atropello a los principios universales del derecho que no puede quedar impune. Sepan que uno de esos tribunales ha condenado al Estado ecuatoriano a pagar 96 millones de dólares a Chevron en base a ese tratado. Uno de los juicios, y no es todo. En el caso más reciente, en el caso que llamamos Chevron 3, por ser la tercera demanda de Chevron en contra del Ecuador, el tribunal pidió al Estado que suspendiera la ejecución de la sentencia de la Corte del Agua Agrio. Le pidió al Estado que suspenda la sentencia de la Corte. El Estado ecuatoriano no puede hacer esto. Nuestra Constitución consagra la separación de los poderes judicial y ejecutivo. Somos una democracia. Es por esto que nunca hemos interferido en el caso del Agua Agrio. Lo que dice Chevron al respecto es sencillamente mentira. Les debo la verdad. Sí hemos escuchado las preocupaciones de los ciudadanos afectados y es nuestra obligación. Entendemos que este es nuestro deber, de la misma manera que era el deber del presidente Obama, ir a escuchar a los afectados cuando se dio el terrible derrame de la British Petroleum en el Golfo de México. Pero sepan que los anteriores gobiernos han mantenido oficialmente y con representantes de muy alto nivel, nada menos que 11 reuniones con empresarios de Chevron en el transcurso del juicio del Agua Agrio, y entonces nadie habló, peor Chevron, de interferencia. Hoy la empresa Chevron busca a toda costa endosar el monto de esa condena al Estado ecuatoriano. Quiere que sea el Estado y en última instancia el pueblo ecuatoriano quien pague por el desastre ambiental que causó Texaco. Para ello difunde masivamente propaganda en la que declara que la responsable de los daños ambientales es la empresa estatal Petroecuador. Poco le importan las evidencias que el propio presidente del Ecuador va a enseñar al mundo. En esta fotografía tenemos la revelación de lo que el presidente del Ecuador hizo hace pocos días. Como muchos ya saben, el presidente Rafael Correa acudió el pasado martes a uno de los pozos operados exclusivamente por la compañía estadounidense. Pozos que fueron cerrados tras la salida del país de Texaco Chevron. Después de que salió Texaco, nunca se hizo ninguna actividad de extracción petrolífera en ese lugar. La mano bañada de petróleo que mostró el presidente entonces, tras hundirla en uno de estos pozos dejados de 1000 pozos o lagunas dejadas, es la prueba irrefutable, indiscutible, de que la compañía miente cuando asegura que la contaminación fue provocada por Petroecuador. Tampoco le importa a Chevron que los ciudadanos afectados, testigos y víctimas de los daños ambientales, le demanden, mientras que nunca han demandado a Petroecuador. Miente. El miércoles pasado se permitió hasta declarar que el Tribunal de La Haya la había eximido de cualquier daño ambiental, algo que el laudo del tribunal no contempla en ninguna página. En su comunicado ese día la petrolera declaraba que el juego ha terminado. Pues no, estimados amigos y amigas, se los digo claramente, esto no es un juego y para nosotros la batalla apenas comienza. No escatimaremos esfuerzos para que la verdad prevalezca y el mundo entero conozca
lo que hizo Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Afortunadamente, ni los tiempos son los mismos de antaño, ni el Ecuador está solo en esta pugna. Y no son los mismos tiempos porque los estados del sur están cada vez más determinados a revisar los términos de relacionamiento con las empresas transnacionales. Las estadísticas abrumadoras que muestran los tribunales de arbitraje en contra de nuestros países hacen cada vez más visible el oscuro entramado de intereses cruzados que existen entre empresas, árbitros y abogados vinculados a estos foros. En Sudamérica hemos tomado iniciativas como la conformación de un centro de solución de controversias de la Unión de Naciones Suramericanas, que será clave en la reconfiguración de los equilibrios entre intereses públicos, nacionales y rentabilidades privadas de carácter transnacional. Al menos, y de momento, a nivel regional, pero quizá inspire también a otros rincones del sur global. Esa es nuestra vocación. Por lo demás, 12 países latinoamericanos y del Caribe decidimos asistir en Guayaquil a la primera conferencia de estados afectados por intereses transnacionales, convocada en abril de este año. Un encuentro del que surgió, entre otras, la iniciativa de crear un observatorio del sur para empresas transnacionales. Auténtico espacio de confluencia entre países para la puesta en común de aquellas experiencias que deben alimentar todo un equipo de pensamiento útil a la tarea de construir un orden mundial más justo y equitativo. Por último, déjenme destacar un hito que ha pasado relativamente inadvertido para la mayoría de medios de comunicación a nivel mundial, pero que representa también una luz de esperanza para nosotros. Hace apenas unos días, en concreto, el pasado 13 de septiembre, se celebró en la 24ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. En la misma, 85 países suscribimos la declaración conjunta sobre empresas transnacionales y derechos humanos, un texto que llama a crear un instrumento vinculante de derecho internacional para someter, con esas palabras, para someter así el poder transnacional al escrutinio de los mecanismos de vigilancia y promoción de los derechos humanos como debe ser. Queda aún mucho por recorrer en esta dirección, no lo niego, pero también es innegable que comienza a oírse un ruido de fondo en el concierto de naciones en el sistema de equilibrios global. Los países del sur están despertando. Reclaman un nuevo equilibrio geopolítico frente al dominio aún existente de los capitales internacionales. Ese ruido se extenderá pronto por estos pasillos. Ese ruido retumbará en los oídos de Chevron, de sus accionistas y de los miembros de su consejo de administración. Pero para ello necesitamos la movilización activa y decidida de las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, de nuestros millones de migrantes repartidos por el mundo, de los migrantes de los países del sur, de los millones y millones de ciudadanos y ciudadanas de bien. Necesitamos que hagan saltar las alarmas de sus conciencias cada vez que se encuentren frente a algún producto de Chevron en el mercado, cada vez que pasen por alguna de las miles de sus gasolineras. Antes de pararse a comprar, las personas deben saber lo que esta marca esconde. Expresar nuestra indignación ante los responsables de los atropellos a los principios universales del derecho que hemos denunciado con tanta claridad hoy en la tarde. Invitar también a nuestros hermanos de los países latinoamericanos, de África, de Asia, del sur en general, a participar en la próxima y segunda conferencia de estados afectados por los intereses transnacionales. Invitarlos a ser fundadores, a tener el orgullo, la honra de ser fundadores del Observatorio de Empresas Transnacionales que esperamos constituir en muy pocas semanas. Y también invitar a algunos, como lo hemos hecho, a formar parte del Comité de Auditoría de los tratados bilaterales de inversión que en el Ecuador estamos constituyendo. Ya han comenzado a formarse también comités de solidaridad con el Ecuador, por este caso, en varias ciudades de América Latina
de Europa, de Estados Unidos. Desde aquí les pido que participen en estos comités, que los creen en sus respectivas ciudades si no existieran aún, que abran espacios y canales para difundir lo que está pasando. Frente al poder gigantesco que despliega esta transnacional para atacarnos, frente al Goliat, Chevron y su impunidad, nuestra onda invencible será la verdad. Muchas gracias. No olviden que hay la posibilidad de preguntas y por ahí está Celine Meneses para que allá está al fondo, levanta la mano para que se la entreguen a ella, por favor. Y vamos a hacer antes del testimonio de los dos ecuatorianas, porque vamos a hacer una pequeña modificación y se lo pido a ustedes que nos lo permitan, porque sabemos que está aquí Martin Corr. A la derecha. Martin Corr es director ejecutivo de South Centre, organización intergubernamental de países en desarrollo. Fue la intervención del canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en este foro político de desarrollo sostenible que se realiza este momento en la ciudad de Nueva York, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. En este espacio, el canciller ecuatoriano ha resaltado y ha dado a conocer las secuelas que ha dejado la operación petrolera de Chevron Texaco durante su operación en la Amazonía de nuestro país. Recordó que la compañía vertió al ambiente 80.000 toneladas de residuos tóxicos a las vertientes principales de la Amazonía ecuatoriana, especialmente en la provincia de Sucumbíos. El canciller Ricardo Patiño también ha mencionado el inicio de esta campaña denominada La Mano Sucia de Chevron, lanzada precisamente el martes anterior por el presidente de la República, Rafael Correa, y con la cual pretende darse a conocer los efectos nocivos al medio ambiente y también a los pobladores de la zona amazónica por la operación petrolera generada desde Chevron Texaco en la década de los 70 y 80. Esta fue la participación del canciller en este espacio, en este foro de la Organización de las Naciones Unidas. Ha hecho un llamado para que Chevron asuma su responsabilidad y también ha dicho que el país no descansará hasta que la petrolera estadounidense asuma su responsabilidad sobre este tema ambiental. Fue la participación del canciller Ricardo Patiño. Y aquí también nosotros finalizamos con nuestro informativo de las 6 de la tarde, que se extendió un poco, precisamente para informarles sobre varios hechos registrados en el país y también esta reciente participación del canciller ecuatoriano en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.